Hablemos sobre los filtros de la respuesta al impulso finita, donde veremos lo que es la convolución y la función seno cardinal. Todo esto ya saben desde la perspectiva de sistemas dinámicos y control. Anteriormente ya estudiamos la transformada de Fourier y vimos cómo una señal en el tiempo la podemos representar en el dominio de la frecuencia, donde tenemos una gráfica donde aparece la magnitud y todas las componentes de frecuencia, donde veamos ciertos picos en esta gráfica. Eso quiere decir que nuestra señal contiene esas componentes de frecuencia que estamos viendo aquí. Para este video vamos a trabajar con esta señal que vemos aquí, que la podemos representar matemáticamente con esta función. Tenemos básicamente dos funciones seno que se están sumando. Una tiene una frecuencia de 50 Hz y la otra de 120. Si nosotros muestreamos esta señal, le aplicamos la transformada de Fourier y obtenemos la gráfica de magnitud contra todas las frecuencias, vemos dos picos, uno en 50 Hz y otro en 120, lo cual corrobora que esa señal sí tiene esas componentes de frecuencia. Aquí nosotros estamos construyendo esta señal para el ejemplo, ¿no? En un caso real, pues nosotros no sabemos y por eso obtenemos la transformada de Fourier, para saber cuáles son las componentes. Para el ejercicio que vamos a desarrollar en este video, vamos a utilizar esta señal como base y vamos a fabricar un filtro pasabajas para dejar pasar únicamente la componente de frecuencia de 50 y eliminar la de 120 Hz. Entender cómo va a funcionar este filtro en el dominio de la frecuencia va a ser relativamente simple. Imaginemos que yo tengo dos transformadas de Fourier, una de mi señal y otra del filtro. Yo tengo que diseñar la del filtro tal que cuando las multiplique desaparezca la de los 120 Hz que no nos interesa. Para lograr esto, en la transformada de Fourier del filtro, yo voy a poner un 1 en la magnitud de todas las frecuencias que sí quiero que pasen, y cuando ya no quiero que pasen ciertas frecuencias voy a poner un 0, de tal manera que cuando yo multiplique la transformada de Fourier de mi señal con la del filtro, todos esos valores que están en 0 van a hacer que desaparezcan las frecuencias que no me interesan en la señal que estoy queriendo filtrar, y como salida, o sea como la multiplicación de ambos, pues voy a obtener esa señal que ya está filtrada. Matemáticamente la transformada de Fourier del filtro tiene esta ecuación que sigue la lógica que ya les expliqué anteriormente, pero hay que definir un parámetro que es la frecuencia de corte, cuando nosotros vamos a dejar de pasar frecuencias. Aquí podríamos pensar que sería después de los 50 Hz empezar a hacer 0 todas las frecuencias. Sin embargo, este es un filtro ideal. En la práctica nosotros no podemos hacer que un filtro corte exactamente en ese punto, y lo que hacemos es recorrerlo un poco más. En este caso vamos a seleccionar un valor de 80 Hz como la frecuencia de corte. En este punto nosotros ya hemos diseñado el filtro, pero está en el dominio de la frecuencia y lo necesitamos en el dominio del tiempo para poder aplicarlo. Y para ello nosotros necesitamos aplicar la transformada de Fourier inversa para saber cómo es esa función que nos describe el filtro y que vamos a aplicar a nuestra señal. Aquí sale a relucir una función muy importante, que es la función seno cardinal, que tiene esta forma, básicamente como una función seno que se va atenuando conforme más nos vamos alejando del origen. ¿Por qué es importante? Verán, si ustedes sacan la transformada de Fourier inversa a esta ecuación del filtro ideal, que básicamente es como un escaloncito que después baja, la transformada de Fourier inversa es una función de seno cardinal como la que les acabo de mostrar. Eso significa que un filtro FIR en el dominio del tiempo se ve como esta función seno cardinal. Sin embargo, para aplicarlo necesitamos una operación en particular, que es la convolución. La convolución en su forma continua se expresa de esta manera y es igual a la integral del producto de dos funciones, pero una de ellas está, como quien dice, espejeada en el eje de las y. Y si queremos encontrar un sentido geométrico de esta operación, básicamente estamos recorriendo una de las señales, las estamos multiplicando y sumando los resultados. Eso en esencia es la convolución, y su forma discreta es esta ecuación que tenemos aquí. Un filtro como el que acabamos de diseñar lo vamos a aplicar a partir de esta operación de convolución. En este caso, la función que estamos recorriendo va a ser la de nuestra señal, la que queremos filtrar, y la que va a permanecer como tal la diseñamos es la del filtro. Ahora bien, nosotros ya vimos cómo diseñar el filtro en el dominio de la frecuencia y que hay que pasarlo al dominio del tiempo para obtener esta función seno cardinal que nos interesa. Sin embargo, partimos de la idea de un filtro ideal. Y un filtro ideal implica que nosotros en la operación de convolución tenemos que hacer infinitas operaciones de sumas y de multiplicaciones para aplicar el filtro. Nosotros no podemos hacer eso en la práctica y tenemos que truncar esa función de seno cardinal. Entonces aquí hay un compromiso entre cuánto es el número de muestras que yo tomo de esa función seno cardinal, que básicamente se le conoce como TAPS. Y pues va a estar en función de qué tan cerca están las dos frecuencias de las que yo quiero dejar pasar y las que ya no. Hay maneras de determinar cuántos taps necesitamos del filtro para obtener el resultado que nos interesa, pero no quiero entrar en esos detalles, me interesa ver más cosas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros vayamos a truncar esa función seno cardinal quiere decir que en el dominio de la frecuencia ya no vamos a ver esa, llamamos, respuesta que estamos diseñando idealmente, donde teníamos un corte perfecto y después todo se hacía cero, sino que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una respuesta como esta, donde vemos una especie de rizado en la parte superior y en la parte inferior.
A esto se le conoce como el efecto Gibbs, en donde entre más taps consideremos de esa función seno cardinal, vamos a tener una forma más aproximada a ese filtro ideal, pero si lo reducimos, pues vamos a observar más ese rizado. Algo similar como cuando queremos aproximar una función con series de Fourier, que empezamos a ver este tipo de efectos. Para atenuar este efecto sin la necesidad de incrementar el número de taps, se aplica algo que se conoce ventanas, que básicamente lo que hacen es reducir en los laterales de la función seno cardinal esas oscilaciones que vemos hasta que se hagan más o menos cero. Eso ayuda a reducir ese efecto que vemos en el dominio de la frecuencia. Para aplicar estas ventanas, nosotros tenemos el filtro que habíamos diseñado, que sabemos que está truncado, lo multiplicamos por esa función de la ventana en el dominio del tiempo y obtenemos un filtro que ya tiene esa atenuación de esa función seno cardinal en los laterales. Hay diferentes tipos de ventanas, tienen formas diferentes. Yo utilicé una que se llama Hanning, que tiene esta forma que tenemos aquí, y les voy a mostrar cómo se veía el filtro antes de la ventana y cómo se ve después de aplicar la ventana. Como podemos ver, esas oscilaciones o rizo va atenuándose bastante y tenemos una mejor respuesta. Un último tratamiento que le tenemos que hacer al filtro es recorrerlo en el tiempo. ¿Por qué? Nos interesa a nosotros conservar la simetría que tiene esta función seno cardinal, sin embargo recordemos que esa simetría está en el origen. Si nosotros sacamos la transformada de Fourier inversa y comenzamos en un instante cero, vamos a perder la mitad de esa función seno cardinal y ya no tendremos esa simetría. Entonces la recorremos básicamente la mitad del número de taps que tenemos para conservar toda la función con su simetría. Pues bueno, ya al final la ecuación que tenemos para aplicar el filtro es esta de aquí, donde estamos aplicando la convolución. Tenemos un filtro que está deformado por la ventana y que está recorrido. Y el resultado es el siguiente. Aquí tenemos nosotros la función original que tiene las dos componentes de frecuencia y aquí vemos ya la salida del filtro donde ya eliminamos una componente de frecuencia. Por último, ya para cerrar, les muestro la gráfica de la transformada de Fourier del producto de nuestro filtro por la transformada de Fourier de nuestra señal, donde vemos que solamente aparece una componente de frecuencia. Y aquí comentarles que el filtro que nosotros aplicamos en el dominio de la frecuencia como un producto, en el dominio del tiempo se ve como una convolución. Y bueno, esto sería todo por parte de los filtros F y R. Coméntame si se me olvidó algo, si dije algo mal, te leo en los comentarios y pues comentamos cualquier cosa o lo corregimos.